Welcome, Yazariel sisters, to our final Bible story plus crafts. We have two beautiful crafts to do, one that will help you understand and know the books of the Bible, and then this beautiful turquoise and pearl cross. So I hope you've enjoyed our time, and I'm going to turn it over to my friend Maria Pacheco for the story and to Blanca for the craft. Thank you. Hola a todas nuevamente. Estamos en nuestro cuarto video de actividades y lo más importante del estudio bíblico. Hoy nos va a hablar María acerca de Moisés. Y vamos a hacer dos actividades. Una va a ser para que puedan memorizar y aprender los libros de la Biblia. Y otra va a ser una hermosa cruz color turquesa con perlas. Buenas tardes o días a todas. Me llamo María Pacheco y voy a compartir un poquito de la historia de Moisés, que es un carácter muy grande en la Biblia. Él es el autor de 5 libros del Viejo Testamento. Y el nacimiento de Moisés fue muy peculiar durante el tiempo que él nació. Su familia era ya la segunda generación de israelitas que estaban viviendo en Egipto cuando los israelitas eran esclavos en ese país. Cuando él nació, el rey Potifar de ese tiempo ordenó que todos los hijos y primogénitos de la nación que los mataran. Su mamá tuvo sabiduría y decidió poner a Moisés en una canasta en el río para que no lo mataran. Y es lo que hizo. Lo puso en el río y su hermana lo estuvo cuidando. Y no fue coincidencia que la hija del rey lo encontró y decidió adoptarlo como su propio hijo. Entonces Moisés, siendo un israelita, él creció en el palacio. Y no solo eso, pero su hermana convenció a la hija de Potifar que dejaran que ella y su mamá cuidaran de él. Entonces pasó el tiempo, pero Moisés siempre sabía que él era israelita. Un día, cuando él ya era adulto y estaba caminando afuera, vio a un egipto maltratando a un israelita, lo estaba golpeando mientras que él estaba trabajando. Moisés se enojó profundamente y lo mató. Al saber lo que él había hecho, no quiso sufrir las consecuencias de sus acciones y se fue al desierto a esconderse por muchos años. Moisés pasó los próximos 40 años como pastor, cuidando de los animales ahí, hasta que un día Dios habló con él y lo llamó y le dijo que él quería que él fuera el liberador de su gente, que él había escuchado las súplicas de su pueblo que estaban como esclavos en ese país. Muchos de nosotros podemos entender lo que es no estar en nuestro país. Moisés dudó mucho, dice: yo no tengo palabras, yo no tengo la forma de hacer esto, pero Dios le dijo: yo te voy a ayudar, yo te voy a dar las palabras. Durante ese tiempo él se reencontró con su hermano Aarón, y entre los dos se presentaron ante los israelitas y Dios los ayudó a tener muchos milagros para que los israelitas sabieran que realmente Moisés fue elegido por Dios y él hablaba con la autoridad de Dios. Después Moisés se presentó hacia Potifar y le pidió liberación de su gente. Dios endureció el corazón de Potifar y muchas veces le dijo que no. Entonces Dios mandó 10 plagas a esa nación. La última siendo que mató a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Ya con eso, finalmente Potifar decidió dejar a los israelitos ir y se fueron. Y mientras que iban en rumbo a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido,
se encontraron con mucha agua, con el mar, y Dios ayudó a Moisés a tener otro milagro que pudo separar las aguas mientras que los israelitas salieron. Todos hemos visto la película muy famosa, y ya pudieron escaparse. Y empezaron su jornada hacia Canaán, y Dios estuvo con ellos durante el día. Él se apareció como una nube, durante la noche como fuego. Él les dio agua, Él les dio comida, les daba maná, y después se quejaron y después les dio carne. Los israelitas se quejaban mucho, y fue una jornada muy difícil, pero Dios demostró su fidelidad a su gente, hasta que un día Dios llamó a Moisés a un monte para que estuviera con él por 40 días. Y durante ese tiempo Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, que son muy importantes. Y el propósito de los 10 mandamientos es que Dios se quería establecer como el Dios de su gente, quería un pueblo para Él, y quería describirles las maneras que los israelitas deberían de vivir, la manera que nosotros deberíamos de vivir. Y los israelitas siguieron en su jornada y pasaron por muchas situaciones, muchos problemas, pero Dios siempre se mantenió fiel a ellos. Hasta el final. Moisés murió cuando él tenía 120 años, y realmente él no llegó hasta la tierra prometida. Él escogió a otro líder, Josué, que siguiera esto, pero Moisés por muchos años pudo ser fiel a Dios, y Dios lo usó para que fuera el liberador de su gente. Y la lección para nosotros es que Dios tiene un camino para nosotros, y Él provee por nosotros, y todos nos quejamos, pero al final Dios es fiel, y eso es lo que podemos aprender de la historia de Moisés. Bueno, pues después de, como siempre, después de la historia bíblica, vamos a hacer nuestras manualidades. Nada más quiero comentarles que en su bolsa tenemos un folder donde vamos a encontrar hojas para colorear con versículos bíblicos. Acuérdense, como siempre nos dice Terry, este tipo de dibujos nos ayudan a relajarnos, a concentrarnos. Los mandalas. Entonces aquí tenemos esto. También tenemos una hojita que nos enseña los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia que hay, que esto lo vamos a ocupar para una de las actividades. Tenemos los 10 mandamientos, para que sepamos cuáles son. Los podemos iluminar y ponerlo por ahí para que nuestros niños estén viendo y conozcan los 10 mandamientos. Y tenemos una hoja de algunas preguntas acerca de el episodio que nos habló María, de Moisés. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar de nuestra bolsa de actividades esta bolsita que contiene unos palitos, un listón, un rollito de listón y un marcador. Y lo que vamos a hacer es acomodar. Podemos hacerlo de 2 formas. Uno, y el que teníamos pensado, era poner los 66 libros de la Biblia en el listón, pero nos va a quedar muy largo. Lo pueden hacer, nos va a quedar muy largo, y el propósito es de que lo tengan por ahí colgado y lo estén, cada vez que lo vean, estén estudiando. Y yo pienso que otra idea es poner nada más en un pedazo de listón 15 palitos y poner los 15 primeros libros de la Biblia. Y ya tú los estás memorizando, que Génesis, Éxodo, todos los primeros 15 libros de la Biblia. Hacemos otro con los siguientes 15 libros,
hacemos otro con los siguientes 15 libros hasta completar los 66 libros de la Biblia. Entonces, para empezar nuestros primeros 15 libros de la Biblia, en el listón no pongan, yo lo hice la primera vez poniendo la línea de pegamento y ya después dije, es más fácil, ya pongo todos los palitos. Pero se seca entre en medio, se pone duro con el pegamento entre en medio de los palitos y entonces ya no lo podríamos doblar, que el propósito es doblarlo como un acordeoncito, como un librito. Si lo hacen así, poner todo el resistón en una línea, ya no se puede doblar. Entonces lo que vamos a hacer es irle poniendo palito por palito. A la mitad del palito le ponemos una gotita de pegamento y lo colocamos. Los palitos no tienen que ir tan unidos porque si no, no se pueden doblar. Entonces van a dejar entre en medio de cada palito como el espacio de lo que es la mitad de ancho de un palito. ¿Sí me entienden? O sea, ponen un palito, dejan un espacio como de la mitad de lo ancho del palito, ponen pegamento, ponen el que sigue, ponen pegamento, dejan un espacio, ponen el que sigue, que les quedaría más o menos así. ¿Ok? De esta forma les va a quedar separado para que esto les dé oportunidad a doblarlo. Cuando ya estén secos, los bien pegados, los sticks en el listón, tenemos un marcador y vamos a buscar la hoja donde vienen los libros de la Biblia. Y vamos a poner los primeros 15 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Entonces ponemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Bueno, aquí les puse el ejemplo de 5. ¿Okay? Ponemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Vamos a escribir los primeros 15 libros de la Biblia. Los vamos a doblar para que quede como un librito. Bueno, yo cometí el error de aquí, por ejemplo, en no le di el suficiente espacio para doblarse. Pero el propósito es que nos quede así, uno sobre otro. Vamos a dejar un pedazo de listón de cada lado. Lo vamos a cruzar en el sentido contrario. Y lo podemos atar. Ups. Lo atamos y le hacemos un moñito, ¿ok? Para guardarlo. Después cuando lo quieran estudiar, sacan su modalidad que hicieron y empiezan otra vez a estudiar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y cuando ya se lo sepan, guardan y sacan el otro con los otros 15 libros de la Biblia. Y de esta forma quizás sea más fácil para ustedes y para todos aprendernos los números de la Biblia, porque yo sé que son 66 y muchas veces pensamos que no nos lo podemos aprender, pero si nos lo proponemos, sí lo logramos, ¿ok? Entonces esta es una de las actividades.
nuestra última actividad, que es la más importante y la que queremos que cerrar con un broche de oro esta sesión de videos, es María nos va a explicar la importancia de la cruz y vamos después a hacer una manualidad. Sí, durante esta serie hemos hablado de diferentes personajes de la Biblia, pero realmente el más importante es Jesús, y la cruz representa lo que Él hizo por nosotros. El versículo de hoy dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este versículo describe nuestra posición en la vida, que nacimos pecadores, y describe lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió por nosotros, y describe lo que Dios hizo por nosotros. Él mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros, porque el resultado del pecado es separación a Dios, separación de la familia de Dios. Pero hoy en este día Dios les da una invitación a usted y todos en su hogar, una reconciliación con su Creador, con su Padre. Y lo único que tienen que hacer es aceptar lo que hizo Jesús, que su muerte fue un intercambio por la muerte que nosotros nos merecemos por nuestro pecado, y el regalo de es vida eterna. Entonces nuestros deseos es que ustedes acepten el trabajo que hizo Jesús en la cruz por usted, y acepten este regalo de reconciliación con su Creador Dios, para poder tener vida eterna y vivir con Él eternamente en el cielo. Bueno, y ahora en su bolsa está esta última actividad, que como les dije es para cerrar con broche de oro. Van a encontrar la cruz, que ya está pintada de color turquesa, una bolsita con las perlas y el alambre. Y el versículo bíblico, que es Romanos 5:8, que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que vamos a hacer es meter todas las perlitas en el alambre, todas. Con cuidado que no se les caigan, porque luego se ruedan y no las encontramos. Bueno, son bastantes. Imagínense que ya metimos las 20. Todavía me faltan algunas, pero imagínense que ya están todas las 20. Vamos a tomar la cruz. Vamos a doblar la punta del alambre para que no se salgan las bolitas, ¿ok? Así ya no se nos salen, porque si se llega a enderezar esto y no está aquí doblado, se nos caen todas. Si tienen pistola de silicón, péguenla por la parte de atrás. Si no tienen pistola de silicón, vamos a usar el pegamento, que se van a tardar un poquito en que se seque. Así que es mejor con la pistola de silicón. Pero si no tienen, este sirve perfecto. Nada más tenemos que esperarnos un poquito más. Y luego agarran una de las bolitas y la colocan por enfrente. ¿Ok? Y le dan vuelta. Y luego jalan otra perlita y le dan vuelta. Jalan otra perlita y le dan vuelta. Nada más acuérdense
o tengan cuidado de que todas las perlitas nos tienen que quedar por el frente. Atrás no tiene que haber ninguna perlita. ¿Ok? Y la vamos a ir acomodando como nosotros queramos. ¿Ok? El versículo bíblico lo podemos colocar antes de que empecemos con el alambre, en la parte de en medio, o lo pueden colocar en la parte de atrás, pero pues estaría más bien que lo pusieran por enfrente para que cada vez que vean su cruz puedan leerlo. Y ya el diseño va a ir quedando como ustedes vayan acomodando las perlitas. También para que no se muevan tanto las perlitas, cuando ya estén colocadas en el espacio que ustedes quieren, pueden ponerle una gotita de glue a la perlita de pegamento y esperarse un rato para que ahí se fije la perlita y no esté bailando aquí en el alambre. Pueden hacer eso, así que ya saben que el pegamento se pone transparente al secarse. O sea, quizás en un principio se les ve un poquito rara la cruz por el pegamento blanco, que van a decir, ay, no me quedó bonita. Pero ya cuando se seque, les va a quedar muy bonita. Entonces ya van pasando van cruzando el alambre con las perlitas. Y digo, les ponen pegamento para que no se caiga. ¿Ok? A mí me faltó ponerle pegamento aquí, pero este sería nuestra actividad final con nuestra cruz, con nuestro versículo bíblico aquí. Espero que hayan disfrutado de estos videos, de estos estudios bíblicos, de estas actividades. Y acuérdense que el propósito de todo esto es que ustedes, que todas conozcamos más de Dios, de los personajes de la Biblia, y que sepan que Dios nos ama y que para Él somos las bellezas más hermosas que existimos, y que no importa cómo nos sintamos, Él es Él tiene una gracia hacia nosotros, hacia nuestra vida, y Él nos ama. Goodbye, adios, mi hermanas, and hope you enjoyed the Bible stories and the crafts, and adios from Maria and Blanca and Terry. Hasta luego. Bye. Dios.